Oh bondad tan infinita hacia el mundo pecador, Dios en Cristo revelando. Hechos capítulo 6, que es de donde vamos a basar el mensaje de esta ocasión. Hechos capítulo 6, versículos 8 al 10. Hechos capítulo 6, versículos 8 al 10. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Hechos capítulo 6, versículos 8 al 10. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. El tema que vamos a estar considerando se titula Cuando la luz enfrenta las tinieblas. El libro de los Hechos no solo trata del crecimiento numérico de la iglesia, sino también habla acerca del precio espiritual de ese crecimiento. Cada avance en la verdad, como vemos en el pasaje, provoca resistencia. Cada crecimiento, cada paso que se da hacia adelante, hay resistencia. Donde hay luz, las tinieblas no se quedan quietas, reaccionan. Y en este pasaje la luz no es una idea ni tampoco una doctrina, sino que la luz tiene rostro, tiene voz y tiene corazón. En este caso la luz está representada por el predicador llamado Esteban. Esteban no era un apóstol. No fue un escritor del Nuevo Testamento, ni tampoco fue un profeta de renombre. Era uno de los 7 varones escogidos para servir a las mesas. Pero en sus manos humildes brillaba un poder celestial. La Biblia nos dice en Hechos capítulo 6, en el versículo 8, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. En estas palabras se resume lo que el Espíritu pudo hacer con una vida que se ha entregado completamente para servir al Señor. Este sermón, este mensaje nos invita a mirar cómo la luz se enfrenta a las tinieblas. Cómo un siervo fiel se convierte en un instrumento del poder divino y cómo en medio del odio, en medio de la resistencia y de la mentira, el testigo de Cristo refleja la luz y el carácter de su Señor. En este caso, la luz y el carácter de Cristo. ¿Qué pasa cuando se enfrentan la luz y las tinieblas? Bueno, en el versículo 8 dice el pasaje, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Cuando se enfrentan la luz con las tinieblas, es un indicio de que algo está ocurriendo con los siervos de Dios. Y esto nos enseña que el siervo de Dios debe ser lleno de gracia precisamente para que ese enfrentamiento pueda ser favorable para la causa de Cristo. Y es lo que dice el texto, ¿verdad? Así comienza diciendo que Esteban estaba lleno de gracia y de poder. Se enfrentó a las tinieblas, se enfrentó a la oposición porque estaba lleno de gracia y de poder. Esta combinación no es casual. La gracia es la fuente. El poder es el resultado de esa fuente. Donde hay gracia abundante, también hay una fuerza abundante. Hay convicción, hermanos.
hay vida, hay aliento para hacer la voluntad de Dios a pesar de las circunstancias, a pesar del costo, a pesar de los sacrificios. Esteban no era poderoso por cierta posición que él ostentara, sino por una plenitud espiritual, por una entrega que estaba haciendo a la causa de Cristo. No tenía autoridad humana, pero tenía comunión divina. Dios no se limita a los apóstoles, se deleita en usar a quienes están disponibles y quieren ofrecer su corazón y su vida para la causa del Señor. La gracia está disponible para aquellos que quieran servir a Cristo. Algo interesante es que la iglesia primitiva estaba en su momento más puro. Los apóstoles predicaban, los varones estaban sirviendo, los creyentes estaban orando y todos vivían bajo la misma gracia, bajo el mismo ánimo, bajo la misma entrega al Señor. De esa atmósfera, de ese ambiente dedicado a Dios, de ese ambiente lleno de devoción entre los santos, es que sobresale Esteban. De esa atmósfera nace Esteban, un hombre lleno de fe, lleno de gracia y lleno del Espíritu Santo. ¿Y qué hace que alguien esté lleno de gracia? ¿Cómo es eso posible? Bueno, debemos entender que Esteban no está buscando protagonismo. No es un hombre que se levantó una mañana para decir, yo quiero sobresalir, yo quiero ser visto por los hermanos, yo quiero buscar mi propia gloria. No, Esteban no es esa clase de hombre. Él no está buscando protagonismo, más bien Esteban está buscando la oportunidad para reflejar a Cristo en su vida. Es un hombre lleno de devoción. Él no está reclamando poder. Más bien, ese poder se manifiesta en su conducta. No se impone con palabras, sino con obras que revelan la mano de Dios en su vida. Mis hermanos, la gracia lo convierte en un siervo distinto. Sirve mesas con la misma reverencia con que otros predican en el templo. Su poder no se mide en autoridad sobre los hombres, sino en dominio sobre sí mismo. Era un hombre entregado y dedicado a las cosas del Señor. Lo interesante es que en nuestro tiempo muchos buscan ser poderosos, muchos buscan tener protagonismo sin ser llenos de gracia. No tienen gracia, la gracia de Dios. Quieren autoridad, pero no quieren humildad. Quieren visibilidad, pero no quieren santidad. Sin embargo, la verdadera grandeza espiritual no nace de la ambición de los hombres, sino del quebranto, de la humillación y del servicio. Cuando el corazón está rendido, el Espíritu obra sin obstáculo alguno en esa vida. Cuando la vida se consagra, Dios no pregunta por el título, sino por la disposición de esa alma para servirle. Esteban prueba que el Espíritu no distingue jerarquías, más bien distingue corazones. Y Esteban se hizo notar como un hombre que tenía un corazón dispuesto para ser rendido a la voluntad de Dios. Esto nos dice, mis estimados hermanos, que Dios puede hacer grandes obras a través de una vida común cuando esa vida ha sido vaciada de orgullo y de la carnalidad y ha sido saturada del amor por Dios y su obra. Necesitamos cultivar ese estilo de vida para que Dios nos use con poder allá en el mundo extraviado y perdido que está inmerso en las tinieblas, para que Él nos use con poder y efectividad en ese choque que enfrentamos con la maldad y con el pecado. Necesitamos también esa comunión que tenía Esteban con el Señor. Necesitamos esa humildad, necesitamos ese servicio, necesitamos esa clase de entrega. Cada uno de ustedes tiene que esforzarse por alcanzar ese estilo de vida, para que haya gracia derramada sobre los corazones de los hombres.
Cuando la luz se enfrenta a las tinieblas, cuando hay ese conflicto, vemos que el mundo no puede resistir la sabiduría de Dios. Dice el texto bíblico en los versículos 9 y 10. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. ¿Qué es esto? Bueno, cuando se enfrentan la luz y las tinieblas, el mundo no puede resistir a la sabiduría de Dios. Aquí la luz entra en el terreno de la batalla. Las tinieblas no toleran la claridad. Los enemigos de Esteban no eran personas mundanas en toda la extensión de la palabra, sino que eran hombres religiosos. Eran personas religiosas. Dice, se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos, y de los de Cirene, y de Alejandría, y de Cilicia. Eran hombres religiosos. Eran conocedores de la ley. Eran hombres formados en la tradición de su religión. Pero cuando la verdad habla desde el corazón puro, ninguna preparación humana puede hacerle frente. No importa cuán preparada esté la mentira, no importa cuán engañosa sea, no importa cuánta tradición tenga, no importa cuánto tecnicismo maneje, cuando el hombre de Dios está lleno de su gracia y de su entrega, simple y sencillamente, la mentira no puede contra la verdad. Ellos están disputando con Esteban. Ellos discutían, pero no podían resistir. No podían, dice el texto, no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban. No podían, ¿por qué? Porque la sabiduría de Dios no se aprende. La sabiduría de Dios más bien se recibe. Cuando el hombre abre su corazón, cuando el hombre abre su mente y quiere servir a Dios, va a su palabra, se alimenta de ella, la entiende, la recibe, la obedece, se somete a ella, entonces no hay mentira que pueda contra la verdad. No podían, porque precisamente Esteban era receptor de esa sabiduría. La sabiduría de Dios no se fabrica, se revela, y la tenemos con nosotros aquí en su palabra. No, Esteban no está usando de astucia, hermanos. Esteban no era un filósofo griego para estar usando la astucia o la lógica. No, él está usando el discernimiento. No es lógica fría, es la luz encarnada. Esteban hablaba con una sabiduría que no dependía de su intelecto, sino del Espíritu Santo de Dios. Por eso sus palabras no solo eran razonables, sino que también eran irresistibles. La verdad dicha en amor y poder desarma cualquier argumento, por muy elaborado que sea, lo desarma y lo lleva a rendirse a la obediencia a Cristo. Ahora, es importante notar aquí algunos contrastes que el pasaje nos muestra. Los libertos usaban la palabra para confundir. Ellos estaban disputando. Eran hombres religiosos que conocían las escrituras, que conocían la ley. Pero utilizaban la palabra para confundir, mientras que Esteban utilizaba la palabra de Dios para iluminar las mentes y los corazones de los hombres. Ellos estaban defendiendo la tradición. Estaban defendiendo lo que la religión les había impuesto. Es decir, que aunque eran hombres religiosos y conocían la ley, en realidad no estaban ni siquiera defendiendo la ley misma. Estaban más bien defendiendo la tradición. ¿Qué hace Esteban? Esteban predica a Cristo, no a la tradición, no a los acuerdos religiosos de las diferentes sectas judías, sino que está predicando a Cristo y a este resucitado.
Ellos, en realidad, cuando estaban disputando contra Esteban, estaban peleando contra Moisés. ¿Se acuerdan cómo los fariseos y los saduceos peleaban con Cristo y disputaban con él? Y entonces un día Jesús les dice: si ustedes creyeran a Moisés, entonces creerían en mí. Pero en realidad ellos no creían en Moisés. En realidad ellos no estaban defendiendo a Moisés, no estaban defendiendo a la ley, sino que estaban defendiendo tradiciones y doctrinas y mandamientos de hombres. Por eso no pueden resistir a Esteban, porque Esteban está revelando precisamente y poniendo de manifiesto lo que las Escrituras, lo que Moisés decía acerca de Jesucristo. Hoy en día, mis estimados hermanos, vivimos en una época muy parecida a esa. Muchos quieren debatir la fe, muchos quieren incluso analizar la fe, pero ¿cuántos quieren vivirla? ¿Cuántos quieren practicarla? Las redes sociales, por ejemplo, están llenas de disputas religiosas. Hoy en día hay más apologistas que en los tiempos de Cristo. Donde quiera salen programas en las redes sociales diciendo: soy el apologista fulano de tal y otro apologista por ahí. Por todos lados hay apologistas. Hay más apóstoles que en los días de Cristo. Hay más profetas que en los días de Cristo. Entonces el internet y las redes sociales, y por todas partes hay muchas disputas, muchos conflictos religiosos, pero lamentablemente también hay muchas vidas vacías de la sabiduría espiritual. El creyente lleno del Espíritu no busca ganar argumentos, sino ganar almas, rescatar almas, hermanos. Cuando un siervo de Dios va a contender por la fe, no va buscando y no debe buscar su propia gloria. No va buscando ni debe buscar ganar y sobresalir y decir: mira, qué agilidad de mente tiene este hombre, qué inteligente es. No, lo que el hombre de Dios debe buscar y perseguir es el rescate de los que están extraviados, de los que se han alejado de la verdad o de los que están perdidos. Por eso no necesita argumentar con palabras llenas de sabiduría humana, sino con la verdad. Su autoridad está en la verdad que defiende y en la vida que respalda esa verdad que está predicando. El mundo no puede resistir a un cristiano cuya mente está saturada de la Escritura y cuyo corazón está gobernado por el Espíritu Santo de Dios, que utiliza la Escritura precisamente para moldear la vida del creyente. Esa combinación produce una voz que incomoda al mundo, que incomoda al incrédulo, que incomoda al ateo, que incomoda incluso al hombre religioso, pero que también, cuando se le escucha, transforma. Y ese es el fin final. Ciertamente que incomodamos cuando decimos la verdad, pero si alguien llega a tener un buen corazón y abre su entendimiento, abre sus oídos y escucha lo que la Biblia dice, entonces sin duda alguna que su vida va a quedar transformada, no va a ser la misma. Jesucristo dijo en Lucas, en el capítulo 21, en el versículo 15, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Esa es su promesa. Esteban es el cumplimiento vivo de esa promesa que Jesucristo hizo en Lucas capítulo 21 en el versículo 15. La sabiduría divina no necesita volumen, sino pureza. No depende del aplauso, no depende de las alabanzas de la gente, sino que depende exclusivamente de la unción que el Espíritu Santo da al creyente a través de la palabra revelada. Cuando se enfrentan la luz y las tinieblas, existe un reto. Cuando va a ocurrir ese enfrentamiento entre la luz y las tinieblas, hay un reto, y ese reto es el de permanecer. Permanecer, hermanos.
Dice el versículo 10. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Esteban estaba hablando y no podían contradecir. Ahora hay algo interesante, hermanos. Cuando leemos el texto desde el punto de vista humano, este pasaje, este mismo pasaje del que estoy predicando, cuando lo leemos desde el punto de vista humano, Esteban perdió esa discusión. Esteban fue derrotado. Esteban fue vencido. Lo acusaron, lo llevaron al concilio y finalmente lo apedrearon. Murió como un blasfemo. Murió como un hereje. Murió como alguien que se oponía a la ley de Dios. Sin embargo, a pesar de que los hombres que estaban ahí podían ver ese punto de vista en el que Esteban es derrotado, vencido y finalmente muerto como un criminal, el cielo nos cuenta una historia diferente. El cielo tiene su propia versión de los santos. No es la misma versión que tiene el hombre, no es la misma versión que tienen los que están extraviados, no es la misma versión que tienen los que andan en las tinieblas y en el pecado, no es la misma versión. El cielo tiene una versión distinta y es una versión correcta. Mientras la tierra estaba viendo una derrota, el cielo estaba viendo una coronación. ¿Ven? Hay dos perspectivas aquí. Una es la perspectiva del cielo y otra es la perspectiva de la tierra, del hombre en tinieblas. Y ellos ven derrota. Esteban perdió. Esteban fue condenado como un criminal. El cielo lo ve como un mártir. El texto dice en el versículo 10 que no podían resistir al espíritu con que hablaba. No podían. Eso significa que la batalla ya estaba ganada antes de que la primera piedra golpeara el cuerpo de Esteban. Esteban no ganó la discusión, hermanos. Porque ellos ya habían decidido matarlo. Estaban ahí disputando con él, pero el plan ya estaba trazado. Hay que matarlo. Hay que cerrarle la boca. Y ciertamente que él no ganó la discusión humanamente hablando, pero él ganó algo infinitamente mayor que eso. ¿Qué fue lo que Esteban ganó? La aprobación de Dios. Ganó el desprecio, obtuvo el desprecio y la desaprobación de los hombres. El rencor y el odio, la ira, en su máxima expresión fue derramada sobre él. Pero al mismo tiempo ganó la aprobación celestial. La verdadera victoria del cristiano no está en tener la razón ante los hombres, porque ciertamente los hombres no se la van a dar. El hombre perdido, el hombre extraviado, el hombre carnal, el hombre que anda en las tinieblas, nunca va a aceptar la verdad, no la quiere reconocer. Y aunque uno le explique con peras y manzanas, y aunque uno le explique con monitos, hermanos, y aunque uno le explique con la escritura, el hombre perverso, carnal y en las tinieblas, que está habituado a hacer su propia voluntad y no la voluntad de Dios, no se la va a dar. Y nos va a decir que estamos locos o que estamos extraviados o que no sabemos explicar nada o que no sabemos nada de lo que ellos saben. ¿Qué decían los gnósticos? Los gnósticos decían que ellos tenían un conocimiento superior al que tenían los apóstoles. ¿Ve? El hombre extraviado siempre va a reclamar, siempre va a presumir algo superior, un entendimiento magnífico a la sencillez de la verdad. Así que el hombre extraviado,
El hombre que anda en tinieblas y que se deleita en la mentira, pues no va a reconocer ni aceptar la verdad. Entonces, ¿cuál es nuestra victoria? ¿Cuál es nuestra ganancia? Bueno, ciertamente que nunca vamos a tener la razón ante los ojos del extraviado, pero siempre vamos a ser hallados fieles al Señor. No importa cuán grande sea el desprecio, no importa cuán grande sea el daño que las tinieblas puedan causarnos aquí en la tierra, no importa, vamos a ser hallados fieles al Señor. La fidelidad es la forma más alta del triunfo. Ese es el triunfo, la fidelidad. Permanecer en la verdad y predicarla y vivirla. Esa es la victoria del cristiano. Los que vencen no son los que callan a sus enemigos, sino los que no callan la verdad. Los enemigos podrán seguir gritando, los enemigos podrán seguir difamando, los enemigos podrán seguir criticando porque están en las tinieblas y no les gusta la verdad, no quieren oír la verdad, no quieren sujetarse a la verdad. Pero aquí lo importante no es que ellos se callen, sino en que la verdad no sea silenciada. Eso es lo importante. La vamos a hablar hasta la muerte. La vamos a hablar no importa cuán despreciables parezcamos ante el mundo. No importa que nos vean como completos locos y fuera de sí. La vamos a hablar aunque nos cueste nuestra reputación, aunque nos cueste la vida, la vamos a hablar y eso es lo importante. Es el triunfo del cristiano. Esteban no cambió, hermanos, la opinión de sus opositores. No convenció ni a uno, ni a uno solo. De todos los que estaban disputando ahí con él, de los de la sinagoga, llamada de los libertos, de los de Cirene, de los de Alejandría, de los de Cilicia y de Asia, que disputaban, no convenció a ninguno. Ni uno dijo, es cierto lo que dice Esteban. Esteban dice la verdad. No. Es más fácil que un demonio reconozca a un siervo de Dios a que un hombre en las tinieblas lo haga. Y estos hombres no fueron convencidos por Esteban. No convenció a ninguno. A ninguno. Pero su testimonio cambió el rumbo de la historia. Y eso es lo importante. Entre los que presenciaron la muerte de Esteban, hay un hombre ahí que va a sobresalir más adelante, llamado Saulo de Tarso. Ahí está Saulo de Tarso. Ahí está presenciando su muerte y hasta está cuidando la ropa de los que apedrean a Esteban. Él está ayudando y está a favor de la muerte de ese hombre de Dios. Pero la semilla de esa fidelidad floreció después, porque las semillas nunca florecen inmediatamente, ¿verdad? Las semillas no salen luego. Usted no va y siembra una semilla e instantáneamente sale una hermosa flor, ¿verdad? Lleva su tiempo. Y cuando Esteban está predicando la verdad, y cuando nadie lo reconoce, y cuando nadie se convence, y cuando es llevado hasta la muerte, aún así la semilla cae en el corazón de uno de ellos. Y en ese momento él no lo reconoce tampoco. En ese momento él no dice estamos equivocados. En ese momento él no dice Esteban dice la verdad, Jesucristo es el Señor. No, en ese momento no, pero la semilla lleva su tiempo. Y finalmente llegará el día cuando Saulo de Tarso caiga de rodillas, se humille y diga, Señor mío y Dios mío. Finalmente él se va a humillar a Cristo. Esto quiere decir que Dios nunca desperdicia el sacrificio de un testigo fiel. Nunca. Sí, Esteban fue muerto. No convenció a nadie, por eso les digo que humanamente, pues,
Parece una causa perdida. Parece como si pudiéramos acercarnos y decirle: Esteban, ¿qué ganas? ¿Qué ganabas con eso? ¿Qué ganabas con ir a predicar ahí ante esa hostilidad que hay ahí para que finalmente acabes muerto y no hubo ni un solo convertido al evangelio? Parece una causa perdida, pero no lo es, porque Dios nunca desprecia el sacrificio de un testigo fiel. Y ese sacrificio más adelante va a dar fruto. Va a dar fruto. ¿Y qué fruto, hermanos? Porque este hombre que está aquí llamado Saulo de Tarso va a llevar el evangelio ante reyes y gobernantes y va a esparcir el evangelio por todas partes, mucho más allá de lo que Esteban llegó. Hay momentos en que defender la verdad nos costará pérdidas. Quizá perdamos amistades, quizá perdamos nuestra reputación o incluso nuestra seguridad personal. Pero la fidelidad tiene un precio que el cielo paga con recompensa eterna. Cuando permanecemos fieles, aunque nadie nos escuche, aunque nadie nos dé la razón, aunque parezca una obra inútil, como que estamos trabajando para nada, como que estamos perdiendo nuestro dinero, como que estamos perdiendo nuestro tiempo y nuestra vida, la realidad es que nuestro testimonio no se pierde, hermanos. No trabajamos en vano. No trabajamos en vano. Nuestro servicio en el Señor no es en vano. Esteban murió. Sí, murió, es cierto. Pero murió con los ojos puestos en el cielo. Y vio la gloria de Dios, ¿no? Vio la gloria de Dios. Él mismo lo dijo. Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios. Ese fue su galardón. ¿Quién no quiere eso? ¿Qué cristiano no anhela eso? Morir en la gloria y para la gloria, dentro de la gloria. Eso es victoria. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Hechos capítulo 6, versículos 8 al 10 no es un relato histórico nada más. Es una reflexión, es una exhortación, es un retrato espiritual. Muestra cómo un creyente ordinario puede convertirse en un testigo extraordinario cuando entrega su vida y se rinde al servicio del Señor. Cuando la luz se enfrenta a las tinieblas, el resultado es predecible. Las tinieblas se enfurecen. Las tinieblas reaccionan negativamente, pero no prevalecen, aunque así parezca. Aunque parezca que el pecado gana, aunque parezca que las tinieblas ganan, la realidad es otra muy diferente, hermanos, muy distinta. Acuérdense del gran maestro, acuérdense de Cristo. Todo el mundo pensó que cuando Él fue llevado a la cruz, Él estaba perdiendo. Finalmente los fariseos estaban ganando. Ante los ojos del mundo, Jesucristo fue vencido, fue llevado a la cruz, fue muerto porque ese fue el plan. Sin embargo, la realidad es que Jesús estaba obteniendo la victoria contra el pecado y contra el diablo cuando fue llevado a la cruz del Calvario. Esa es la verdad detrás de la cruz. No hay derrota en la cruz. Hay victoria en la cruz. Hay victoria en la cruz. Parece derrota, pero no es. Y lo mismo pasa acá. Y lo mismo sucede con nosotros. No nos dejemos engañar por la carne. No nos dejemos engañar por las tinieblas. Es que parece que no estamos haciendo gran cosa. Como que es pérdida de tiempo salir a predicar, hablarle a mis familiares. No pasa nada extraordinario. Bueno, eso es lo que la carne dice. Eso es lo que el mundo ve. Pero detrás de eso hay victoria cuando permanecemos firmes en ese trabajo. La verdad puede ser atacada, despreciada, humillada, pero nunca será vencida. Nunca. La vida de Esteban nos recuerda esas verdades importantes. El poder viene de la gracia,
no de cierta posición económica, no de cierto rango en el mundo. La sabiduría viene del Espíritu a través de la palabra, no de la educación secular o de las universidades. La victoria viene de la fidelidad, no de la aceptación, no del aplauso, sino de la fidelidad. Dice el versículo 15, entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Mis hermanos, que así brille también nuestra luz, la luz de Cristo en nosotros, hasta que el día amanezca y finalmente las tinieblas sean vencidas cuando el Señor venga. Por lo pronto, enfrentemos esta batalla al estilo de Esteban. Muchas gracias por su atención, hermanos. Oh bondad tan infinita hacia el mundo pecador. La Iglesia de Cristo en Rivera Luna le invita a sus actividades los domingos a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en el número 3331, esquina con Rivera y Luna, en El Paso, Texas, 79905. Todos serán bienvenidos. De salud, solo en él hallaré